Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Qué curioso que le puedes hablar de Dios a cualquiera y no se molestan cuando usas el término Dios de manera así genérica, pero hablarles de Jesús resulta muy incómodo. Se pueden llegar a retorcer con la sola idea de pensar que les vas a hablar de Jesucristo. Como dicen los psicólogos, hay reactancia psicológica. ¿Alguna vez ustedes han conocido a alguien que es el centro de atención a donde quiera que va? Que tiene una característica misteriosa e indefinible que lo distingue de todos los demás? Bueno, así fue Jesús hace 2000 años. Pero no fue solo su personalidad lo que cautivó a las personas que lo oyeron. Los testigos de sus palabras y su vida nos cuentan que Jesús de Nazaret era distinto a todos los hombres. Las únicas credenciales de Jesús fueron él mismo. Nunca escribió un libro, no lideró un ejército, nunca ocupó un cargo político ni fue dueño de ninguna propiedad. Solía viajar dentro de las 100 millas alrededor de su pueblo, atrayendo a multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras y actos asombrosos. Sin embargo, la grandeza de Jesús fue obvia para todos los que lo conocieron y oyeron. Y mientras que la mayoría de los grandes personajes finalmente se desvanecen en los libros de historia, Jesús sigue siendo el tema de miles de libros y de controversias mediáticas sin paralelo. Y la razón de todas estas controversias que giran en torno a él son las afirmaciones radicales que Jesús hizo sobre sí mismo. Afirmaciones que asombraron tanto a sus seguidores como a sus adversarios. Fueron principalmente las afirmaciones únicas de Jesús que causaron que fuera visto como una amenaza, tanto por las autoridades romanas como por la jerarquía judía. Si bien era un forastero sin credenciales ni base de poder político, en solo 3 años Jesús cambió el mundo para los siguientes 20 siglos. Otros líderes morales y religiosos han causado un impacto, pero ninguno como ese desconocido hijo de carpintero de Nazaret. ¿Qué tenía Jesucristo que marcó la diferencia? ¿Fue meramente un gran hombre o fue algo más? Estas preguntas llegan al fondo de quién fue realmente Jesús. Algunos creen que él fue meramente un gran maestro moral, otros creen que simplemente fue el líder de la mayor religión del mundo, pero muchos creen algo más grande. Los cristianos creen que Dios realmente nos ha visitado en forma humana y creemos en las pruebas que lo respaldan. Después de haber estudiado cuidadosamente la vida y palabras de Jesús, un antiguo catedrático de Cambridge y escéptico en ese momento, C.S. Lewis, llegó a una conclusión inesperada sobre Jesús que cambió el rumbo de su vida y que espero que suceda eso en tu vida. Si no le has conocido aún, que luego de también conocer o saber cuidadosamente de quién es Jesús, cambie el rumbo de tu vida. En el episodio anterior les compartí sobre lo que hizo morir a Jesús en la cruz. Les hablé de su juicio. Sin duda alguna, ante los judíos de la época, ante los jueces judíos, no les quedó duda de lo que admitió ser y para ellos eso no tenía cabida. Así que hasta ahora les he compartido 2 evidencias contundentes que están comprobadas. Existió y murió en una cruz por haber dicho que era hijo de Dios.
Y cuando les digo evidencias contundentes, es porque aún sus más grandes detractores han examinado las evidencias históricas y arqueológicas sobre Jesús y no les ha quedado otra opción que aceptarlo y sencillamente aceptar que es verdad, pero rechazar esa verdad no por falta de evidencias, sino por voluntad. Un sencillo no quiero. Es todo. Piensen un poco esto. Créanme que quienes han estudiado profundamente, más profundamente, sobre las religiones e imperios, han buscado con todas sus fuerzas acabar con el cristianismo, atacando desde la raíz a Jesús. Pero no han podido encontrar evidencias que afirmen sus hipótesis. Han tenido que declinar. Solo se consiguen con más y más pruebas de su existencia, de su legado, de su poder, de su mensaje, de su resurrección. Han dicho cosas o tantas cosas que, después han tenido que decir, no, ya. No podemos decir otra cosa, podemos negar esto. Pero algunos, ignorando el resultado de sus investigaciones, entonces terminan repitiendo, como algunos escépticos de manera visceral, de agarrarse de algunas cosas y repetir conclusiones no comprobadas para, de alguna manera poder justificar llevar su vida como mejor les parezca, para no tener estas implicaciones morales sobre sus vidas. Para afianzar un poco más y que no queden dudas sobre las aseveraciones que hizo Jesús sobre sí mismo como Dios, y esto va un poco también para aquellos testigos de Jehová, este grupo que niega la deidad de Jesús. Esto va a ser algo muy contundente para saberlo, para comprenderlo. Y si usted tiene algún familiar o amistad testigo de Jehová, pues aquí este material pues le va a servir muchísimo y para usted mismo. Así que esto va a reforzar lo que ya había empezado en el episodio anterior con respecto a lo que él dijo sobre sí y de las evidencias de esto, donde no había duda de que él se afirmó ser Dios, no se afirmó ser algo menor que eso. Para entonces luego en otros episodios avanzar con otras proposiciones. Y no vayan entonces a decir que solamente mencioné la confesión que Jesús hizo ante los jueces judíos como en un argumento para decir que él dijo ser Dios. Por supuesto, les voy a compartir algo más. Hoy les compartiré sobre esas aseveraciones directas e indirectas sobre su deidad cuando él estuvo ejerciendo su ministerio, predicando años antes de ser crucificado. Para no dejar dudas entonces que además de saber que sí existió, sí dijo que era Dios. Entonces, comencemos con esta pregunta. ¿Reclamó entonces Jesús de verdad ser Dios en otras partes de las narraciones? Los judíos dicen que lo hizo, como podemos verlos en este pasaje de Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos pues volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Una interesante y reconfortante implicación pues también sale a la luz cuando se estudia el significado de la palabra en griego. De sus afirmaciones muestra que no se refería a sí mismo en estas palabras cuando dijo yo y el Padre uno somos, no con el sentido de uno, como en un neutro no masculino. No, se refiere a una persona, no a una persona, sino a una esencia o naturaleza. En ese sentido lo dijo, uno somos, en esencia, en naturaleza. Así que esta viva declaración es el clímax de las afirmaciones de Cristo en lo concerniente a la relación entre el Padre y él, el Hijo.
provoca la ira descontrolada de los fariseos. Es demasiado evidente entonces que en las mentes de los que lo escucharon esta declaración, no había duda que Cristo afirmaba ante ellos ser Dios. Por esto, los judíos, como dice en una porción de Levíticos, capítulo 24, versículo 16, pues bueno, lo quisieron condenar, porque en esta parte de Levíticos habla claramente sobre que se castiga la blasfemia. Los judíos podían considerar la palabra de Jesús únicamente como blasfemia y por eso procedieron a actuar en consecuencia, a querer ejercer la ley en sus propias manos. Pero estos hombres no dejaban que los procesos debidos de la ley tomaran curso y no estaban preparando una acusación con el fin de que las autoridades pudieran adoptar la acción requerida. La respuesta de ellos elimina toda posibilidad entonces que Jesús sea amenazado con ser apedreado por causa de buenas obras. Más bien es la blasfemia. Ellos definitivamente comprendieron su enseñanza, pero pudiera uno preguntarse, ¿se detuvieron ellos a por lo menos considerar si sus reclamaciones o afirmaciones de sí mismos eran ciertas o no? Bueno, acá tenemos otra porción de Juan capítulo 5, versículos 17 al 18, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por ahora, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Un estudio etimológico del libro Word Pictures of the New Testament por A.T. Robertson proporciona algunas muy interesantes aclaraciones. Jesús dice claramente mi Padre, no nuestro Padre, reclamando de este modo pues una relación peculiar con el Padre, dice este estudio. Hasta ahora trabaja. Jesús se pone a la par con la actividad de Dios y de este modo justifica el haber orado esa sanidad en el Sabbat. También hay que notar y destacar que los judíos no se referían a Dios como mi Padre. En el caso que lo hicieran, completarían la declaración con en el cielo. Sin embargo, Jesús no hizo esto. Más bien él hizo una reclamación que los judíos no podían interpretar de otro modo, cuando llamó a Dios mi Padre. Ese es el estudio de A.T. Robertson. Y acá les muestro más ejemplos de esas afirmaciones que hizo Jesús. En Juan 8, versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La expresión es de cierto os digo, antecedido por un doble amén. De acuerdo a los expertos, esto es el más fuerte de los juramentos. Nuestro Señor reclama el incomunicable nombre del ser divino. Los judíos reconocen su significado y horrorizados por esto no descansaron hasta lograr matarlo. ¿Cómo recibieron los judíos esta declaración? Bueno, ya ustedes lo han visto. Terriblemente mal, como una afirmación sin dudas que Jesús hacía sobre su preexistencia cuando dijo lo de que antes de que Abraham fuese yo soy. Los teólogos explican que sus palabras tienen una interpretación clara de un yo absoluto y eterno. Y a partir de las referencias del Antiguo Testamento podemos descubrir el significado de yo soy. Cuando Jehová se refería ante Israel como el gran yo soy y los judíos estaban familiarizados con la idea de esto, pues bueno, por eso es que cuando Jesús lo dice, de yo soy, ¿no? Era una expresión de una idea de Jehová, de que Jehová era eterno. Lo que era nuevo para los judíos era que Jesús se identificara entonces a sí mismo de esa manera. Y de hecho Jesús mismo procuró dejar claro, y por eso lo repitió varias veces y en varias ocasiones, estas afirmaciones. Él afirmó poder perdonar pecados también, como está evidenciado en Marcos 2, versículo 5 y Lucas 7, versículo 48. Según la ley judía, esto le correspondía únicamente a Dios, puesto que únicamente Dios podía perdonar pecados. Esto se ve en Marcos 2.7 también. Los escribas descontentos, dice, con Jesús preguntan, ¿el por qué habla este así? Blasfemia dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
En Mateo 9, versículos 5 y 6, Jesús acababa de sanar a un paralítico perdonándole sus pecados y pues una vez más se enfrenta a los líderes religiosos. Jesús, en varias porciones de las Escrituras, estableció claramente que él merecía también el mismo honor como el que se le da a Dios. A quienes estuvieron a su alrededor le preguntaron cómo era Dios, es decir, su Padre, y él respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Igualmente dijo referente a la misma pregunta, en otra oportunidad afirmó diciendo: ¿tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Al Padre? En varias ocasiones Jesucristo solicitó también y aceptó adoración como Dios. La adoración es reservada, piensen bien, solo en el Antiguo Pacto, solo reservada para Dios, ¿verdad? Y Jesús recibió adoración como Dios y la aceptó. A diferencia de sus seguidores, en una oportunidad Cornelio el centurión cae a los pies de Pedro y le adoró, y Pedro más bien le reprendió y le dijo: hey, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, que haya una distinción donde todo el mundo está claro de que a él no se le puede, solamente a Dios se puede adorar dentro de este contexto, y que Jesús la recibiera y la aceptara, muestra de que entonces estaba en condición de Dios. Ante el ángel del Apocalipsis también es otro ejemplo donde podemos ver cómo esto de adorarle a otra persona que no sea Dios es rechazado. Juan cae a los pies del ángel y el ángel le dijo que era un consiervo y que Juan debería adorar a Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 19, versículo 10. De manera que puede verse que Jesús exigió y aceptó adoración como Dios. Este hecho fue el que llevó a decir a un experto escritor estudiador de Jesús de que si él era un engañador o si se engañó a sí mismo, y en todo caso, si no es Dios, entonces Jesús no es bueno. Así que, conclusión, al menos en cuanto al aspecto que hoy les comparto, la persona que lea el Nuevo Testamento y no sea capaz de ver que Cristo reclama ser más que meramente un hombre, podrá mirar al cielo durante el mediodía de un día sin nubes y no va a ver el sol. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y concluyo con este pasaje de Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que existió. Hay evidencias de que Jesús pues, fue sentenciado a muerte porque afirmó claramente que él era el Hijo de Dios, que era igual a Dios, porque si sabemos que la adoración solamente se da a Dios, no va a entrar esta interpretación supremamente errada de los testigos de Jehová para decir que es algo menos que Dios y que Él fue creado, porque si así fuera, Él no podía recibir la adoración que el Padre recibía, porque no solo a Dios se puede adorar. Y si Jesús era algo creado y es algo menor que el Padre, Él no podía recibirlo. Y por ley no la podía recibir, pero la recibió porque era igual a Dios. Es parte, sin Dios, sin Trinidad, no hay un verdadero Jesús. Entonces, no sabemos entonces que afirmó ser Dios y no es no por parecido. Ay, no es que se parecía. No, era igual, en esencia, un mismo ser. Esto llevó a que los judíos lo condenaran de blasfemia y quisieran matarlo. Y de hecho, lo hicieron. Ahora, en base a esto, les dejo un dilema o trilema, si se le puede llamar así, de
es muy popular porque lo manifestó así en su momento C.S. Lewis. El trilema de C.S. Lewis. Entonces, ¿es Jesús loco, mentiroso o es Dios? Entonces, porque ante la seguridad de que Jesús afirmó claramente que era Dios e históricamente comprobado que fue sentenciado a muerte por haber dicho que era Dios, de hecho, revisen ustedes todas las evidencias de quién era Jesús o quién es Jesús para todas las más grandes religiones del mundo, y todo esto está reconocido porque es indudable. Entonces, si él dijo ser Dios, históricamente es así comprobado, nos quedan estas tres opciones: creer que es Dios, o creer que mintió, o creer que es un loco que dijo que era Dios. Y de eso estaré hablando en el próximo episodio. Ya veremos qué tan probables son estas opciones. ¿Cuál de estas opciones sea la más probable? Así que no se lo puede perder. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil, y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si me escuchas en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español, y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.